Vale. Pues bienvenidos todas las personas que amablemente nos acompañan en esta sesión de viernes 13 del Seminario de Servicio Social y Tesis del CETECNA. En esta ocasión estamos muy contentas, muy orgullosas de recibir al doctor Luis Servando Jiménez Reyes. Él es médico, cirujano y homeópata del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en medicina del deporte por la UAME, por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene certificado ante el Consejo Nacional de Medicina del Deporte. Tiene diploma en medicina del deporte del equipo de fútbol de Barcelona. Tiene diploma en medicina de fútbol FIFA. Diploma en bariatría clínica de la Universidad de San Lucas. Diploma en medicina regenerativa por la Universidad Anáhuac del Mayab. Y su experiencia profesional es coordinador del área médica deportiva de la UAMEX desde el 2023 y 2024. Es médico de equipo de Liga MX Femenil Sub-16 con Club Gallos Blancos de Querétaro durante 2024 y 2025. Médico del Centro de Formación de Toluca. También es club de fútbol 2025 hasta la actualidad, y es oficial de control de dopaje ante la Organización Regional Antidopaje Panamericana del 2024 a la actualidad, y además tiene práctica privada del 2020 a la actualidad. Entonces, pues en esta ocasión el doctor nos va a dar una plática sobre el continuum energético, en donde se hace énfasis en el rol del nutriólogo en la optimización del rendimiento. Sin más, sin otra cosa, le dejo el micrófono al doctor Luis Servando y le damos muchas gracias otra vez por estar acompañándonos ahora. Hola, doctora Marilena, ¿cómo están? Muy buen día a todos y todas las que se conectaron ya ahora, y obviamente esperando quienes se conectarán a lo largo de la plática. Extender un agradecimiento enorme a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en especial a la doctora Adriana González Delgado, por la invitación a participar con esta plática. Entonces, ya como lo dijo la doctora, mucho gusto, soy el doctor Luis Servando, especialista en medicina del deporte. Hoy voy a comentarles sobre el continuum energético y el rol de ustedes como licenciados en nutrición que tendrán en este aspecto. ¿Vale? Entonces, un segundito. Ok, la importancia de esta plática radica en estos 4 puntos. Es que conozcan la nutrición deportiva desde la licenciatura, es decir, de la parte formativa, qué vistas o qué objetivos van a tener hacia el final de la carrera, cuál es el campo laboral de esta expertise en la nutrición, y que sepan todo esto, que estas son decisiones que sí importan. Son decisiones que van a determinar el rumbo de su vida profesional, de su vida académica, y con ello también van a dar un realce a su vida personal. Entonces, de los que están presentes, me gustaría, por favor, que participen, que tengan aquí todo el conocimiento en qué, que aquí no vamos a juzgar, no vamos a criticar, no nos vamos a burlar de lo que estén. Tengo entendido que tenemos 5 alumnos o alumnas que están conectados. Entonces, activen sus micrófonos, por favor, quien quiera contestar, y dígame qué sabe, qué piensa o qué cree que es la nutrición deportiva, por favor. Venga, sin pena, que aquí estamos todos para aprender, para contribuir. Claro, adelante, doctora. A ver, pues para que vean que no es que sepamos todos porque estamos aquí, ¿no? Y que se animen a compartir. Pues es todas las guías que deben de darnos para las personas que hacen deporte, ¿no? Digamos, Claro, como desde ahí, ¿no? Claro, Guías de alimentación, recomendaciones, etcétera. Claro, doctora, muchas gracias por su aportación. ¿Alguien más o gustan ya que sigamos? Bueno, vamos a por ello. La nutrición deportiva es una rama de expertise de la licenciatura en nutrición. Si bien ustedes durante su formación llevan nutrición en varios aspectos, y quizás incluso la nutrición deportiva pueda ser solamente una materia, una unidad de aprendizaje, pues, que lleve ciertas horas de práctica y de teoría,
o bien una materia optativa en otros centros de formación en nutrición. La nutrición deportiva es esta rama, esta especialización o expertise de todo lo que involucra a la licenciatura en nutrición, que se encarga del manejo nutricional en cuanto a macronutrientes, micronutrientes, suplementos alimenticios y seguimiento de toda persona que realice actividad deportiva. Si bien solo decir que es actividad deportiva lo encasillaríamos mucho y estaría muy limitado, sino que también en esto incluye la actividad física y el ejercicio per se. Entonces, eso es lo que es la nutrición deportiva. Y a lo que les voy a mostrar yo realmente solamente quizás es un porcentaje muy pequeño de lo que hace el nutriólogo o nutrióloga deportiva en el campo. Antes de empezar, quiero que comprendan, sepan, que la parte del actuar del nutriólogo o nutrióloga deportivo tiene que estar ínfimamente relacionado, enlazado y coordinado junto con el médico del deporte, quien es el personal de la salud que se encarga del seguimiento médico y del deportista, así como el del entrenador, quien se encarga de dosificar y planificar el entrenamiento. Ahora, la conjunción de estos tres actores en cuanto al bienestar del atleta resultan de extrema importancia, porque al tener una adecuada comunicación, estas tres personas se supone un éxito en el rendimiento del atleta y obviamente en su salud. Cabe aclarar aquí que para fines de esta presentación hablaré estrictamente del deporte y debemos comprender que el deporte no es salud. El deporte está enfocado al rendimiento, a romper marcas, a ganar, en las que a veces la salud se ve comprometida y no solamente en el espectro físico o metabólico, sino también mental, lo cual implica que nosotros como profesionales tengamos esa sensibilidad y conocimiento para poder aportar, para poder ayudar al deportista, al paciente, a sacar el máximo beneficio de cada intervención. Ok, una pregunta que se pueden realizar, una pregunta que ustedes pueden tener es, si quiero estudiar nutrición deportiva, ¿dónde la puedo estudiar? Si bien nosotros aquí en México podemos tener acceso a estudiarlo en forma de maestría, de especialidad o de un diplomado, obviamente comprendiendo el alcance académico que tiene cada una de ellas. Si nosotros buscamos nutrición deportiva como una maestría, tenemos la Universidad Europea del Real Madrid, la Universidad Europea en México, la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, que está en Pachuca, la Universidad del Valle de México, específicamente Campus Querétaro e igual el Campus Ciudad de México, la Universidad CEDEFIS, la Universidad del Valle de Temajac en el Campus de León, la Universidad Tecnológica de México y en Barça Innovation Hub. Si pueden ver, les puse tanto en la Universidad Europea del Real Madrid como en la de Barcelona un asterisco, esto que indica que es un máster. Ellos les llaman máster propio, es decir, una formación que genera la misma universidad, pero que no tiene como tal una validez en cuanto a créditos de estudio. Pero no por ello quiere decir que el conocimiento se vuelva no válido. Y aquí en maestría les marco en función de las siguientes situaciones. En función de la calidad del plan de estudios, la calidad de los egresados que brindan. Estas son las tres mejores opciones que yo les recomiendo si quieren estudiar nutrición deportiva mediante una maestría, que va a ser la Universidad Europea del Real Madrid, la Universidad Europea en México y la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte en Pachuca. Como especialidad lo tiene la Universidad Autónoma de Querétaro, que es una especialidad compuesta, en la cual es una especialidad en nutrición deportiva y actividad física. Y luego nos vamos con el diplomado, que esto realmente sí son estudios que nos dan un panorama rico en conocimiento y actividad, los cuales los brinda la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Anáhuac del Mayab, Universidad CEDEFIS, y un punto bien importante que sí me gustaría que pudieran incluso visitar ustedes, que es de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, ya que también brinda cursos y diplomado en cuanto a nutrición deportiva. La Universidad Autónoma de Morelos igualmente da el diplomado y Barça Innovation Hub. Y en cuanto a diplomados, yo recomiendo ampliamente el de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, la de Anáhuac Mayab y el de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. ¿Vale? Ok. Ahora, también viene esta pregunta, ¿no? Estoy por terminar la licenciatura en nutrición. ¿Qué sigue?
Bueno, en cuanto al campo de la nutrición deportiva, ustedes pueden tener estos siguientes 3 pasos. El servicio social, buscarlo hacerlo en un centro de medicina del deporte, en clubes deportivos profesionales o bien en deporte universitario, ya sea que su universidad lo tenga o buscar en alguna universidad, ya que siempre están las puertas abiertas para realizar el servicio social. En prácticas profesionales, en clubes deportivos profesionales, las federaciones deportivas de cada uno de los deportes o bien en el deporte universitario. Y pueden acceder en otra situación como becario, y la cual esta puede ser dependiente o independientemente de si están estudiando la licenciatura o ya la terminaron. Ok, ¿y dónde trabaja un nutriólogo deportivo? Punto número 1, puede trabajar en la práctica privada. Esto es teniendo su propio consultorio, haciendo consultoría, dando conferencias. Puede trabajar en clubes deportivos profesionales, siendo él o la encargada de todo el rendimiento, de la parte alimenticia de los deportistas para el rendimiento. Centros de investigación deportiva, como lo pueden ser universidades, como lo pueden ser el Centro de Gatorade para Ciencias del Deporte, federaciones deportivas de cada uno de los deportes que existen en México, en la Comisión Nacional de Deportes, Centro Nacional de Alto Rendimiento, Comité Olímpico Mexicano, el Comité Paralímpico Mexicano, el Comité Olímpico Internacional y la docencia. Okay, entonces, ahorita vamos a hablar de estos ciertos mitos a veces que existen en la nutrición deportiva, ¿no? Creer que todos los deportistas comen igual, creer que más proteína significa mejor rendimiento, e igualmente creer que si el paciente baja de peso, quiere decir que está bien. O yo creo que hasta la más burda que se tiene en cuanto a lo que hace el nutriólogo es que solo ajusta macronutrientes como si tuviéramos que encajar un rompecabezas. Y pues no, eso no es. Eso déjenlo para otro tipo de personas. Ustedes, al tener una formación totalmente formal y científica, van más allá de todo eso. Entonces vamos a hacernos esta pregunta, ¿no? Si yo les comento que el nutriólogo deportivo tiene que enfocarse en el rendimiento del atleta, pues bueno, vamos a hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto cuesta energéticamente a este atleta que tiene plusmarca mundial en los 10,000 y los 5,000 metros competir o entrenar, ¿no? Bueno, tenemos a Joshua Cheptegei, que él es un atleta de Uganda, de la ciudad de Kampala, que tiene la plusmarca mundial en los 10,000 metros planos con un tiempo de 26 minutos 11 segundos, lo cual nos promedia un ritmo de 2.37 minutos por kilómetro. Al igual en la competencia de 5,000 metros planos, que con un tiempo de 12 minutos 35 segundos y 36 centésimas, lo cual da un equivalente a un ritmo de 2 minutos con 31 segundos por kilómetro, e igualmente en la media maratón, la cual la completó en 59 minutos y 26 segundos, con un ritmo promedio de 2 minutos con 49 segundos por kilómetro. ¿Okay? Entonces, tengamos presente ahorita esta parte. De esto llegaremos al final. Mientras, vayan ustedes pensando por dónde podría ser que ustedes como nutriólogos puedan saber cuánto le cuesta energéticamente a Joshua Cheptegei completar estas pruebas. Pero bueno, yo les voy diciendo poco a poco, entonces sabemos lo siguiente. ¿Cómo sabemos cuánta energía es necesaria? Primero que todo debemos conocer el deporte. ¿Es un deporte individual? ¿Es un deporte de conjunto? ¿Es un deporte por etapas? ¿Es un deporte que se realiza en una sola jornada? ¿Son varias jornadas de entrenamiento? Perdón, de competencia. ¿Es cíclico? ¿Es acíclico? ¿Es con pelota? ¿Es arte competitivo? Cualquiera de las clasificaciones que pueda tener ese deporte, debemos de conocerlo de manera integral. Debemos saber todo lo que engloba esta parte del deporte. ¿A qué intensidad estamos realizando este deporte? ¿Cuánto tiempo dura la ejecución de este deporte? Otra pregunta, ¿la composición corporal que requiere el atleta es la adecuada para hacer el deporte? ¿A qué altitud estamos en el momento de desarrollar la competencia? ¿A qué temperatura está el sitio donde desarrollamos la competencia? ¿Qué porcentaje de humedad tiene el ambiente al momento de realizar la competencia? Y con eso también nos surge que debemos saber si es un deporte que se realiza al aire libre
o en un espacio cerrado. Y por último, y no por ello menos importante, todas estas 8 puntos tienen la misma importancia, es conocer la periodización. Es decir, en qué etapa del periodo deportivo se encuentra el atleta, porque puede estar en la pretemporada, en la temporada o la postemporada. Y cada uno de estos tiene una importancia igual de importante que la siguiente o la previa para un adecuado rendimiento y éxito deportivo. Y aquí les pongo, esta es la unidad que ustedes como nutriólogos con su actuar en el deporte deben de conocer. ¿Qué es conocer? El famoso MET. Yo creo que más de uno de ustedes lo ha escuchado en redes sociales, de que la gente que le gusta running, que viene a hablar de que su Garmin, su Polar, su iWatch, le dijo, mira, este es mi consumo máximo de oxígeno porque dice que tengo tantos METs, ¿no? Bueno, conocer el MET, que es el equivalente metabólico de trabajo o el Metabolic Equivalent of Task, tiene ciertas proporciones. La más común y la general es que nos habla de cuántos mililitros de oxígeno es capaz de consumir o de utilizar un sistema, que en este caso son 3.5 mililitros por kilogramo de masa corporal por minuto, que en realidad nos tenemos que enfocar a masa muscular esquelética, porque va a ser el órgano o el tejido metabólicamente activo que va a utilizar el oxígeno para realizarlo, utilizarlo como cofactor para tener moneda de cambio energético. Y ahora, si nos vamos directamente a la parte del gasto energético, que esa es la inferencia directa del del nutriólogo deportivo, tenemos que un MET es equivalente a 1 kilocaloría por kilogramo de masa corporal por hora. O bien es a 0.0175 kilocalorías por kilogramo por minuto. Es decir, otra forma de expresarlo. Ahora, ¿qué es importante que hablemos en cuanto al continuum energético? Vale. Si bien nosotros sabemos que la célula, como utilización de energía, puede utilizar los grandes sustratos que van a ser los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Si bien la célula, y por diferentes métodos, procesos metabólicos, puede utilizar los 3 sustratos, tiene cierta predilección y se le vuelve más fácil utilizar como macronutriente los carbohidratos, en este caso la glucosa, para la generación de trifosfato de adenosina. Entonces, debemos entender que siempre van a coexistir al menos 2 sustratos energéticos para el funcionamiento. Y es de ahí que existe el continuum energético. Y es importantísimo e indispensable comprenderlo y asimilarlo y replicarlo para una adecuada intervención en el deporte. ¿Ok? Una definición que me gustó, porque bueno, yo la hice, condensando todas, digamos, las definiciones que puedan existir en papers, en libros, y se los digo. Sí, doctora, adelante, dígame. No, nada más estaba aplaudiéndolo porque fuera su definición. Gracias, gracias. Entonces, el continuum energético vamos a definir lo que es este espectro dinámico en cómo se va a gastar o utilizar la energía del cuerpo y que va a estar condicionado dependiendo de la demanda física y cómo esto se relaciona con las características individuales de cada atleta o persona que realiza actividad física, y con ello vamos a individualizar la intervención que va a realizar el nutriólogo deportivo en conjunto con el médico del deporte en personas físicamente activas. Es importante que consideremos esto, personas físicamente activas. ¿Por qué? Porque son personas que ya tienen cierto entrenamiento y su sistema está adaptado a utilizar de manera adecuada los sustratos energéticos. Y dirán, oye, doc, pero ¿cómo es que sabes esto de que están adaptados a utilizar de manera efectiva los sustratos energéticos? ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado que después de un periodo de inactividad o que nunca hemos hecho ejercicio, se te ocurre decir, vamos a correr 5 kilómetros. No, que no llegaste ni a los 800 metros porque ya te faltó el aire, porque ya tuviste una demanda energética que sobrepasó a las posibilidades que tú puedes brindar. Entonces, ojo aquí, es en personas físicamente activas, ¿vale? Y bueno, también les dejo esta pequeña imagen en la que podemos ver cómo se condensa esta parte de la definición y cómo vamos a hablar de los sustratos energéticos a utilizar.
El primero, y es nuestra parte, pues basal, ¿no? Es decir, que estamos con un gasto energético basal, estamos en reposo totalmente. Este meramente va a tener un predominio en metabolismo oxidativo, es decir, va a ser el metabolismo que puede variar tanto en ácidos grasos como en glucosa, pero en presencia de oxígeno. Y esto solamente es energía que va a estar destinada y total, absolutamente, para funciones vitales. Es decir, la ventilación y por consecuencia la respiración, la circulación, tanto venosa como arterial, la actividad cerebral y el mantenimiento celular, es decir, solamente es para mantenernos vivos, para mantener una homeostasis, ¿vale? Y este va a ser siempre el punto de referencia para estimar los requerimientos totales energéticos en deportistas. E igualmente en nutrición lo utilizan para cualquier otro paciente, porque siempre vamos a buscar la fórmula del gasto energético basal, ¿no? Y en el cual, dependiendo de las características del individuo, puede variar esa fórmula, ¿no? Luego, vamos a una baja actividad, que es una actividad física generalmente ligera o recreativa, en el que vamos a evidenciar que va a haber algo un poquito arriba, un escaloncito arriba de lo basal, en el que igualmente en esta parte va a predominar el sistema oxidativo, en el que vamos a utilizar principalmente aquí los ácidos grasos y una demanda pues, muy leve de carbohidratos, ¿no? Aquí es importante porque esto es lo que realiza la mayoría de las personas en el día a día, porque es algo que pues realmente todos desarrollamos, todos hacemos, todas estas pequeñas actividades, ¿no? Entonces debemos de tener un adecuado balance energético, es decir, lo que comemos y que se relacione con lo que usamos, ¿no? Tener adecuado un balance energético para evitar la fatiga acumulada y también pues, es un punto de referencia para conocer las necesidades generales del atleta o de la persona. Y bueno, dentro de la clasificación del Colegio Americano de Medicina del Deporte, vamos a definir actividad ligera como toda aquella que tiene un gasto que contempla este gap entre 1.6 a 2.9 METs, en los cuales les voy a poner ejemplos, digamos, de caminar en tu casa, cuando te vas al súper, dentro de la oficina o dentro de la escuela, supone un gasto muy leve, un gasto muy ligero que solamente son 2 METs por minuto, ¿no? Esa es la unidad. Ocupaciones del hogar y mantenimiento que podemos hacer. Tender nuestra cama son 2 METs. Lavar los trastes que utilizamos después de comer, 2.5 METs. Preparar la comida, 2.1 METs. Recreacional y en cuanto a deportes, jugar billar, 2.5 METs es muy poco. Estar pescado sentado, ya sea que te pesques, te sientes en el muelle o vas en tu lanchita, sentado, 2.5 METs. Tocar un instrumento musical. Si bien aquí te pongo que son 2.5 METs, puede variar dependiendo si es un instrumento pesado, grande, si es un instrumento de percusión, si es un instrumento de viento, ¿no? De cuerda. Puede variar desde los 2.5 hasta los 2.9 METs, ¿vale? Luego pasamos con la actividad meramente moderada. ¿Qué características o qué cositas vamos a encontrar ya en este espectro? Vamos a tener ya ahora un escaloncito más, un gasto significativo del gasto energético total. Aquí igualmente la parte oxidativa va a predominar. Vamos a tener una actividad glucolítica intermitente, es decir, vamos a empezar a tener glucólisis, ya sea a partir de la glucosa sérica o del glucógeno. Y conforme esta intensidad va a aumentar, pues bueno, ya vamos a utilizar más todo lo que viene a partir de la glucosa, ¿no? Cuando ya estamos en este punto, que es muy importante, porque viene dentro de la historia clínica que ustedes como licenciados en nutrición realizan, es conocer dentro de todo qué actividad física hace el paciente. Y cuando ya nos diga alguna de esas actividades físicas, nosotros debemos entender que ya requiere una planificación nutricional. Ya requiere una planificación nutricional, ¿para qué? Para mantener una adecuada homeostasis en el individuo, ¿vale? Aquí ya existe este riesgo de que tengamos una baja disponibilidad energética, la cual no se ajusta a la ingesta, es decir, el paciente que se le ocurrió, como aquí lo tengo, ¿no? Caminar a 5 kilómetros por hora o a 6.5 kilómetros por hora durante un periodo prolongado, porque ¿qué va a pasar? Va a aparecer la fatiga, tanto fatiga muscular como fatiga ventilatoria, ¿no?
Y como aquí los tenemos, caminar a 5 kilómetros es equivalente a 3 METs, a 6.5 kilómetros por hora es equivalente a 5 METs. En cuanto a las ocupaciones del hogar y mantenimiento que podemos realizar en el día a día, trapear el piso de tu departamento, ¿no? O aspirar la alfombra, los sillones, aspirar los asientos de tu auto, 3 METs. Actividades de carpintería en general, 3.6 METs. Mantenimiento del jardín, es decir, voy a podar las plantas, voy a podar el césped, voy a hacer una pequeña plantación de algo que me encontré, que me gustó, 5.5 METs. Y en cuanto a la parte de recreación y el deporte, el voleibol recreativo te va a dar 4 METs. Que tú vayas a la cancha de básquet con los amigos y solamente te pongas a hacer tiros, 4.5 METs. Navegar en velero, principalmente en el velero láser, que es el pequeña embarcación con una sola vela, 3 METs. Luego pasamos al punto más grande en cuanto a la clasificación de las actividades físicas según el Colegio Americano de Medicina del Deporte. La actividad vigorosa, que es toda aquella que se desempeña en una intensidad igual o mayor a 6 METs. Aquí ya nosotros vamos a encontrar que es el deporte competitivo. Es el deporte competitivo porque vamos a tener cargas intensas, tanto en el entrenamiento como en la competencia. Va a ser caracterizado por una demanda metabólica muy alta y que va a tener una variabilidad durante la sesión, ya sea del entrenamiento o de la competencia. Porque, como lo dije en diapositivas anteriores, dependiendo de la clasificación del deporte, si es cíclico, si es acíclico, y por cíclico hablamos de algo continuo, que puede ser correr una maratón, estar en la bicicleta, 30 kilómetros de entrenamiento, como una parte acíclica, que puede ser el fútbol asociación, que hay periodos intermitentes en el que el atleta puede caminar, puede trotar, o un sprint durante al menos 10 segundos, ¿no? Puede ser eso parte. Aquí vamos a utilizar sí o sí el glucógeno muscular. El sistema glucolítico va a estar a tope, pero igualmente va a existir toda esta parte que involucra la parte oxidativa. Aquí sí necesitamos una periodización nutricional básica y avanzada, porque necesitamos esto que se llama timing, es decir, en qué momento le voy a dar de comer al atleta, en qué momento se va a hidratar el atleta, cómo voy a distribuir los macronutrientes del atleta, antes de entrenar, después de entrenar, antes de dormir, al despertar. Y aquí tenemos el mayor riesgo de red. ¿Alguien sabe, tiene idea o ha escuchado qué son las REDs? Si alguien lo sabe, aparte de la doctora María Elena o de la doctora Adriana, de los 6 o las 6 participantes que tenemos activos, pueden levantar la mano, por favor, y decirme qué entienden, qué saben o qué han escuchado sobre las REDs. ¿No? ¿Nada? Bueno, sigamos. Entonces, esto lo vemos en una diapositiva un poquito más adelante. Y bueno, en la actividad vigorosa, como les dije, es igual o mayor a 6 METs. Dentro de las que vamos a tener presentes es en cuanto a caminar. Si se dan cuenta, respecto a las anteriores, aquí ya podemos incluir caminar y trotar y correr, ¿no? Una que puede pasar es el senderismo cargando una mochila de hasta 20 kilogramos, pues bueno, supone 9 METs. Correr a 11 kilómetros por hora, 11.5 METs. En cuanto a las ocupaciones del hogar y mantenimiento que podemos mencionar, cargar ladrillos, 7.5 METs. Ponernos a palear arena, grava o hacer un hoyo en el jardín, 7 METs. En cuanto a la parte de recreación y deporte, pues bueno, tenemos un partido de baloncesto, 8 METs. Un partido de fútbol asociación, 10 METs. Natación competitiva, 11 METs. Si bien estos no son absolutos, específicamente en la parte del deporte, pueden variar. Esto es como una media. Es una media en cuanto a los que se puedan utilizar. Si bien sabemos, estos se van a modificar durante el periodo de la práctica del entrenamiento. Y pues bueno, pasamos por esta última parte, que es el alto rendimiento. El alto rendimiento, es decir, donde llevamos las capacidades físicas, mentales y fisiológicas del atleta a tope. ¿Con qué fin? El fin de ganar, de establecer una marca. ¿Okay? Aquí ya tenemos un estrés metabólico, neuromuscular, hormonal, y faltó mencionar el psicológico,
por la presión que es competir y ganar. Aquí, dependiendo del deporte, van a utilizarse diferentes vías metabólicas. Si podemos hablar de algo muy general, el glucógeno pues es lo primero que se va a consumir. Sin embargo, va a haber un mixture, va a ser mixto toda la parte de lo que se va a utilizar para desempeñarlo. Aquí sí o sí vamos a necesitar estrategias personalizadas, avanzadas, especialidades de mucha expertise para que cada intervención sea precisa, sea exacta y nos dé los mayores beneficios en ello. Aquí sí o sí un deportista de alto rendimiento necesita una intervención multidisciplinaria en la que, si bien se acuerdan que en las primeras diapositivas les mencioné que es ese eje entre el médico del deporte, el nutriólogo del deporte y el preparador físico o entrenador, bueno, ya cuando estamos a este nivel necesitamos también el psicólogo del deporte, necesitamos una mentoría, necesitamos un equipo de personas que estemos alrededor de un solo atleta o de un equipo, porque de ello depende igualmente el éxito, ¿no? Entonces, aquí tengo esta imagen. Hablamos del cross country, ¿no? El cross country es una actividad en esquí que en promedio se utilizan 9 METs, ¿no? Si bien acabamos de ver en los Juegos Olímpicos de Invierno que están en Milano Cortina, ahorita este deportista noruego que ganó la medalla de oro, ¿no? Ok, 9 METs en promedio, pero vemos que en el cierre, en uphill, en pendiente, llegó a hacer un sprint con los esquís, considerando la temperatura baja, ¿no? Considerando que ya recorrió toda esa distancia sobre la nieve, toda esa resistencia en contra, y logró hacer un sprint en el que registró por puntos de 16, 18 kilómetros por hora, pues habla que a veces estas necesidades van más allá de lo que podemos encontrar en un manual, en un libro, ¿no? Van muchísimo más allá. Entonces, esta es donde ocurre la verdadera magia y la ciencia de la nutrición deportiva. Comprender toda esta parte para tomarlo del punto A al punto B y decir al atleta, vas a consumir esto y esto de esta manera, para tú tener el máximo de los beneficios, el máximo de los éxitos en tu práctica deportiva a partir de esta intervención. Y bueno, aquí les tengo una pequeña gráfica muy simple, en las cuales nos dice, ok, tenemos el continuum energético, ya lo clasificamos por la intensidad de la actividad, pero otro punto importantísimo es qué sustrato vamos a utilizar, a partir de qué tiempo. Si bien, si tenemos una práctica deportiva que es de los 0 a menos de 10 segundos, lo que más vamos a utilizar para obtener el ATP, pues va a ser la fosfocreatina, es decir, la creatina añadida al fósforo inorgánico que tenemos en el cuerpo, en el plasma. Esto nos va a dar esa energía inmediata para actividades que se desempeñan en menos de 10 segundos. El sistema glucolítico, en el cual vamos a considerar la glucosa, ya sea en forma de, glucosa en plasma, glucosa sérica, glucosa que está acumulada como glucógeno, y la glucólisis aeróbica, tanto anaeróbica, esto va a ser actividades que van a desempeñarse o realizarse entre 30 segundos a 2 minutos aproximadamente, y el sistema oxidativo, en el cual ya vamos a también utilizar directamente la glucosa de manera oxidativa y las grasas de manera oxidativa, teniendo como principal producción el lactato o ácido láctico, dependiendo del estado metabólico en el que se encuentra el momento, que puede entrar a ciclo de Cori para hacer gluconeogénesis, ¿no? Es decir, también vamos a tener estos ciclos de como esos intermedios o de esos productos de la degradación de algunos de los sustratos para nuevamente obtener energía. Entonces, no solamente interfiere directamente la intensidad, sino el tiempo por el cual se ha estado ejecutando la actividad. Y aquí tengo esta pequeña gráfica en la cual vemos el porcentaje total de energía, es decir, qué tan presente va a estar ese sustrato al momento de realizar una actividad en estos periodos que van desde los 0 segundos hasta los 120 segundos, es decir, 2 minutos. Si vemos marcado con la línea azul, vamos a tener lo que es el ATP generado y también la fosfocreatina,
pues bueno, vamos a tenerlo rapidísimo, en los primeros segundos va a predominar casi en el 100%, pero si vemos desde el inicio, igualmente existe actividad glucolítica y oxidativa, ¿no? Tenemos que la fosfocreatina va a tener una actividad muy, muy breve, por lo cual sus niveles van a disminuir. ¿Y qué va a pasar? La glucólisis va a hacerse más presente. La mayor parte de la energía se va a obtener a partir de ello. No quiere decir que es la única, sino que es la que predomina, porque va a verse complementado ¿con qué? Con la parte oxidativa, que puede ser parte oxidativa por parte de glucosa o por parte de los grasas, de los lípidos. Y conforme va avanzando el tiempo, va a llegar el punto en el que va a predominar la oxidación de ácidos grasos y va a seguir estando presente la presencia de ATP y de fosfocreatina, sí, en mucha menor proporción, al igual que la glicólisis. ¿Cómo vamos a saber con exactitud en qué minuto, en qué momento de toda esta línea de trabajo va a estar presente una u otra? Siempre apoyados del Laboratorio de Medicina del Deporte, haciendo una prueba de ejercicio gradual con un análisis de gases. Porque nosotros al cuantificar la cantidad de oxígeno, la cantidad de CO2 expirado, el ritmo ventilatorio o la proporción ventilatoria, podemos saber en qué momento estamos pasando de un metabolismo glucolítico a un momento oxidativo. Y con ello nosotros tenemos la pauta para poder prescribir o hacer modificaciones o hablar con el equipo multidisciplinario de, ok, ya en esta frecuencia cardíaca está teniendo este ratio ventilatorio, está teniendo estos niveles de oxígeno, estos niveles de dióxido de carbono. Aquí vamos a necesitar esta implementación nutricional, aquí vamos a modificar el entrenamiento de X o Y forma. ¿Para qué? Maximizar el rendimiento, cuidar la salud del paciente y obviamente llevarlo al siguiente nivel que queremos, que siempre es ir hasta arriba, a lo máximo, ¿no? Ok. Ahora es una cosa bien importante que es algo que tienen que saber los nutriólogos, es a qué velocidad se produce energía a partir de ATP de cada uno de los sustratos en los sistemas energéticos que tenemos. Vamos a tener 4 sustratos energéticos o sistemas energéticos principales, ¿no? El primero es la fosfocreatina, que su sustrato principal es que la fosfocreatina, es decir, la creatina añadida a fósforo para generar ATP. Es decir, lo primero, lo rápido, ¿no? Entonces, esta va a tener una tasa de producción aproximada de 9 milimoles por kilogramo por segundo. La segunda es la glucólisis anaerobia, en el cual, junto con igual la oxidación de carbohidratos o la glucólisis aerobia, se va a fundamentar como en sustrato a tener glucosa y glucógeno. En el primero vamos a tener que carbohidratos que nos van a dar como resultado lactato que puede entrar al ciclo de Cori para hacer gluconeogénesis y bien la presencia de ATP. Esta se va a producir una tasa aproximada de 4 milimoles por kilogramo por segundo. En la segunda vamos a tener que los carbohidratos nos van a dar lo siguiente, porque como nosotros ya tenemos la presencia de oxígeno, es decir, una ventilación o respiración, vamos a tener como liberado CO2, agua y ATP. Y esto va a producir energía a una velocidad promedio de 2 milimoles por kilogramos por segundo. Y por último, la oxidación de los lípidos, que vamos a tener presencia igualmente de oxígeno, vamos a tener como resultado CO2, agua y ATP. Entonces, esta última, la parte de la oxidación lipídica, se va a dar una velocidad de producción aproximada de 1 milimol por kilogramo por segundo. Y ahora, ¿qué hace el nutriólogo deportivo en deportes de resistencia? Por deportes de resistencia vamos a considerar 3,000 metros planos, 5,000 metros planos, la media de maratón, la maratón. Podemos incluso meter como ejercicio de resistencia la práctica del fútbol de asociación, aunque realmente es más mixto, pero igualmente entra ahí, ¿no? En carbohidratos, ¿qué es lo que va a hacer en los carbohidratos el nutriólogo deportivo? Vamos a ajustar esa ingesta según el volumen e intensidad, es decir, cómo vamos a periodizar los carbohidratos, en qué los va a consumir, cuántos van a ser en verduras, cuántos van a ser en cereales sin grasa, cereales con grasa, ¿no? ¿Cuánto le vas a meter de azúcares? Porque pues sí, a un nivel deportivo ya puedes meter
azúcar, ¿no? Sin que puedan existir riesgos a la salud. Aunque no quiere decir que pues, nada más con una cucharadita de azúcar le vaya a pasar algo mal, ¿no? Estrategias de carga previa a la competencia. Ingesta durante un ejercicio prolongado si este es mayor a los 60-90 minutos. ¿Cómo lo vamos a hidratar? ¿No? Es decir, hacerle un plan individualizado según su tasa de sudoración, que esto se hace durante los entrenamientos o simulaciones de la competencia en un ambiente similar. Reposición de sodio en eventos prolongados, porque bueno, nosotros al ser el sodio, el electrolito que tenemos con mayor abundancia en el plasma, igualmente va a ser el que más se va a perder. Monitoreo de peso pre y post competencia, porque la mayoría de las pérdidas van a ser pérdidas hídricas, y las pérdidas hídricas las vamos a tener contempladas tanto en el periodo precompetencia como periodo postcompetencia y obviamente durante la competencia, ¿no? En el cual vamos a poder tener estas pérdidas, a veces las que llamamos pérdidas insensibles, que van a estar dadas por la misma respiración, por la evacuación mediante orina y heces, y durante la competencia por la forma de disipar calor, que en este caso es mediante el sudar. Porque debemos saber que a partir de ciertos porcentajes de pérdida de masa corporal a partir de agua, perdón, tenemos riesgos a la salud. E igualmente, esta parte de la periodización nutricional, vamos a tener que ajustarlo según el microciclo de entrenamiento. Debemos de entender que la periodización del entrenamiento se ajusta a microciclo, mesociclo y el macrociclo. El microciclo va a ser un periodo que puede abarcar desde 3 a 7 días de entrenamiento con una planificación. El mesociclo puede abarcar meses y el macrociclo años o periodos entre competencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a haber días en los que va a ser a cierta intensidad cierto tipo de ejercicios. Va a ser otro día que hará X o Y cosa. Entonces, en función de ello, el nutriólogo deportivo va a modificar la cantidad de carbohidratos o de todos los demás macronutrientes que va a consumir el atleta en ese día. Vamos a evitar, obviamente, esa baja disponibilidad energética y las estrategias como Train Low y Compete High. Vamos a tener criterio clínico. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos lesione, ¿no? Y otra cosa importantísima, la alimentación y la hidratación se entrena. Es decir, en el periodo de entrenamiento, usted como nutriólogo o como nutrióloga deportiva va a tener la libertad y a su criterio de poder decirle al paciente, ok, ya vi que no te gusta la pasta, vamos a ver cómo nos va, ejemplo, con un poco de arroz, un poco de pan blanco o tortilla, ¿no? ¿Cómo te sentiste gastrointestinalmente durante el día, durante el entrenamiento y durante la competencia comiendo este esquema, consumiendo este esquema? Ah, no me sentí bien, pasó esto. Ok, lo modificamos. Ahora también vamos a meter otro tipo de carbohidrato, bla, 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 pum. Entonces, es irlo haciendo, porque también no es solamente decirte, consume la energía. Hay alimentos que dependiendo tanto de cómo se siente el paciente, qué es lo que comió en los días pasados, obviamente considerando en damas, si está en el periodo menstrual, en qué etapa del periodo menstrual está, hay ciertos alimentos que tanto por su contexto cultural o el estado de salud actual pueden modificar su rendimiento porque se pueden sentir mal. Ahora, yo creo que una pregunta que se pudieron realizar ahorita que dije, ajustar el volumen de intensidad de carbohidratos. ¿Cuánto tiene que comer de carbohidratos un atleta? Bueno, aquí en esta tabla se los muestro. Vamos igual siempre a irnos a la parte ponderal, es decir, una pequeña dosis por los kilogramos. En la carga de entrenamiento ligera, que es igualmente la que consideramos junto como la clasificación del Colegio Americano de Medicina del Deporte, baja intensidad o actividades de destreza. Su proporción va a ser a 3 a 5 gramos por kilogramo por día. En una parte moderada, en el que la práctica va a implicar aproximadamente una hora, 5 a 7 gramos por kilogramo día. La parte alta, en el que ya estamos hablando de un entrenamiento que realmente es intenso, que va de 1 a 3 horas, 6 a 10 gramos por kilogramo día. Y cuando ya estamos así hasta el top, que 4 o 5 horas diarias de entrenamiento de actividad física de intensidad moderada alta durante el entrenamiento o la competencia, se va a recomendar una ingesta diaria de 8 a 12 gramos por kilogramo por día. Ahora, ¿qué hace el nutriólogo deportivo en deportes de fuerza y potencia?
Aquí vamos a tener un enfoque en la parte de la nutrición, de la parte proteica. ¿Por qué? Porque van a ser actividades que van a requerir realmente un metabolismo a partir de la fosfocreatina, ¿no? Y que van a requerir actividad, contracción y relajación muscular intensa, y necesitamos una adecuada calidad muscular. Entonces, lo que se recomienda, y eso ya es individualizando al paciente, de 1.6 a 2.2 gramos por kilogramo día, una distribución entre 3 a 5 tomas al día. A veces vamos a ver que tendremos pacientes que van a estar muy pesados, que van a tener una alta masa corporal relacionada directamente al deporte, no directamente relacionada con una persona que no tenga una masa corporal sana. Y ahí es cuando ya pueden entrar los suplementos alimenticios con proteína. Obviamente aquí va a depender igualmente de los gustos, del contexto y de la parte digestiva del atleta, porque podemos tener la proteína sin carbohidratos, la proteína mezclada con carbohidratos, proteína hecha a base de clara de huevo, proteína a partir del suero de la leche, proteína también de origen vegetal, ¿no? A veces un énfasis en postentrenamiento, ¿por qué? Porque generalmente después de entrenar puede existir el hambre y ahí es un buen momento para ingresar a esta parte de los carbohidratos. Tener un superávit energético, sobre todo en esa fase de ganancia muscular, que es recomendable que todas las partes de ganancia corporal o modificaciones de la composición corporal siempre se realicen en la pretemporada, ¿no? Y en cuanto a la composición corporal, el nutriólogo deportivo vamos a hacer una evaluación periódica, vamos a priorizar el rendimiento sobre la estética, siempre vamos a preferir que rinda a que ver esa parte de que se vea estético, se vea guapo, se vea guapa, ¿no? Y prevención de déficit energético oculto. Aquí nos referimos a este déficit energético oculto. Si está comiendo bien el atleta, de verdad está comiendo las porciones que se le han indicado. E igualmente, ustedes como en la parte de la nutrición deportiva, que viene es algo complementario a esta plática, hablar de la parte de la composición corporal y su evaluación periódica, ustedes igualmente podrán emitir las recomendaciones, esto específicamente en el deporte formativo. Va a haber ciertas características antropométricas con las que ustedes van a poder encontrar. Quizás la relación que va a existir entre la longitud de las piernas, de las extremidades pélvicas respecto al tronco, o la longitud que va a existir del tronco respecto a las extremidades torácicas, porque va a haber ciertos pequeños ratios que a veces van a parecer mínimos, que pero pueden marcar la diferencia entre que decirle, oye, profe, oye, entrenador, mira, tienes este chico jugando de defensa lateral, por sus características le podría ir mejor jugando de medio centro. Y a veces esas pequeñas diferencias pueden hacer que el deportista brille, sobresalga, tenga un mejor rendimiento y obviamente mejores resultados para tu club, para tu estado, para tu país, ¿no? Eso es algo muy bonito que puede hacer o con lo que puede intervenir el nutriólogo deportivo. Ahora, en parte de los deportes de conjunto. Si bien en la parte de deportes de conjunto vamos a tener una carga que hasta cierto punto se va a poder distribuir, no la carga directamente en el encuentro. Como deportes de conjunto, pues obviamente encontramos fútbol americano, el hockey, ¿no? Incluso podemos meter como deporte de conjunto ya porque son en duplas, el pádel, el tenis, ¿no? Entonces aquí sí o sí siempre, al igual junto con la periodización deportiva, vamos a ajustar su consumo de carbohidratos al ser el sustrato predilecto. Un plan semanal según el calendario competitivo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del deporte conjunto, hablamos del MD, que es el Match Day. Tenemos el Match Day y luego tenemos uno que va a ser Match Day más 1, más 2, menos 2, menos 1, Match Day, ¿no? Entonces, a partir de esa periodización, va a haber días de carga física, días de trabajo técnico, de trabajo táctico, y que dependiendo de la posición o el rol que tengan en el equipo, van a requerir menor o mayor cantidad de carbohidratos y de los demás macronutrientes para desempeñar de manera adecuada el entrenamiento y que tengan una adecuada carga para el día de partido y rindan al máximo de los niveles. En el día de partido, obviamente su carga pre, la recuperación inmediata post partido y la hidratación estratégica. En la recuperación de esta ventana temprana post ejercicio, hay estudios que la demeritan, estudios que aún la mantienen como adecuada, pero para la parte deportiva meramente en la ejecución, siempre considerémosla, sobre todo por el hecho de la actividad extenuante que siempre va
como una respuesta aguda al ejercicio siempre va a aparecer el hambre, es un buen momento para ingresar macronutrientes a nuestro atleta. Una adecuada calidad de sueño y prevenir la fatiga acumulada. Y cuando hablamos en deportes de categoría de peso, que generalmente van a ser categorías como halterofilia, deportes de combate, como taekwondo, box, artes marciales mixtas, siempre debemos de invitar a este trabajo conjunto entre el médico y el nutriólogo para tener un manejo responsable. Es decir, hacer una reducción de peso progresiva. Yo creo que también todos han visto a veces estas peleas. Yo creo que una de las peleas que más me resuena, que ya tiene bastantes años, es la pelea de Julio César Chávez Jr. contra Canelo Álvarez, en la cual Julio César Chávez bajó 2 categorías de peso de golpe para poder pelear contra Canelo, y lo vimos en la pelea lento, sin energía, sin fuerza. ¿Esto por qué pasa? Porque tuvo una reducción de peso excesiva, fue extrema, y en ese tipo de deportes generalmente se basa en pérdida hídrica, es decir, en deshidratación. ¿Qué pasa? Te meten al sauna, te ponen ese traje como de plástico, te ponen la faja, ¿no? Te inhiben de comer, te hacen una restricción en la alimentación y en el consumo hídrico. Hombre, pues tú necesitas agua, necesitas hidrolizar el ATP, ¿no? Y eso lo haces con agua para poder tener la energía bien. Si no tienes agua, no vas a tener energía nunca. Es de ahí que tenemos que tener un manejo responsable para esa reducción de peso. Esos cortes de peso tienen que llevarse en un periodo, se recomienda aproximadamente de 6 a 4 semanas. Tú sabes que tu atleta va a competir, ok, vamos modificando ese ingesta energética, a tener un adecuado balance energético para que pierda esa masa de manera segura. ¿Qué riesgos podemos tener en este tipo de deportes? Los REDs, alteraciones hormonales, bajo rendimiento y mayor riesgo de lesión. Y obviamente con nuestra ética profesional, no fomenten prácticas peligrosas, no los fomentemos. Porque siempre no va a faltar el que, ay, tómate este diurético, ay, métete al sauna, métete a... No. Siempre debemos priorizar la salud de nuestro paciente a largo plazo y educar siempre al paciente. Nosotros tristemente en México nos vamos a encontrar que el talento va a llegar a una selección nacional, el talento va a llegar a un alto nivel en el deporte profesional, pero tristemente hasta ese punto solo es talento. Debemos de educarlo, debemos de enseñarle por qué sí, por qué no. Es decir, deshacer todos estos mitos que mencioné al principio. Y ahora, una pregunta bien importante. ¿El nutriólogo deportivo puede dar suplementos alimenticios? No puede, debe. Respecto al análisis que realiza en el día a día con el atleta o con el equipo, el nutriólogo debe dar el suplemento alimenticio cuando se requiera, cuando encuentre la necesidad, cuando él diga es necesario darle suplemento. Pero para esto, ¿qué es la obligación que tiene ahora el nutriólogo deportivo? Es conocer la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje. La lista de prohibiciones es un documento que se emite cada año, específicamente el 1 de enero de cada uno de esos años, en los cuales se tiene una lista de todos los medicamentos, métodos o sustancias que son prohibidos en la competencia, previa a la competencia o en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasa? Pueden existir suplementos alimenticios que tengan alguna sustancia prohibida y decir, quizás puede decir alguien, tómatelo con toda confianza. Llega el momento del control antidopaje y nos da un evento analítico adverso, es decir, encontramos un metabolito de esa sustancia presente en la orina de él o de la atleta, y por ello, adiós la marca que hizo, adiós la medallita que ganó, y se gana su suspensión. ¿Y cuál es el problema? No solamente, digamos, el problema se queda ahí. Se llevan al entrenador, al médico y al nutriólogo dentro de esa sanción. De ahí que es importantísimo, muy, muy, muy importante, que el nutriólogo deportivo, y bueno, también el nutriólogo general, el nutriólogo clínico, el nutriólogo especialista en enfermedad renal y demás cosas, igualmente conozca esta lista de prohibiciones. Porque si bien pueden haber situaciones en las cuales el paciente tenga otra patología y requiere alguna suplementación, y quizás ese paciente es atleta de alto rendimiento, participa en competencias federadas,
pueda dar positivo a alguna parte en este dopaje, ¿no? Perdón. Bueno, hablando de los REDs, en inglés es Relative Energy Deficiency in Sports, es decir, la deficiencia energética relativa en el deporte. ¿Esto qué es? Tenemos baja disponibilidad energética mediante los alimentos que ingerimos, ¿vale? Es un desbalance extremo entre ingesta y gasto en el deportista. ¿Se presenta de manera aguda? No. Esto va en la línea del tiempo. Necesitan pasar muchos meses, incluso, sí, meses, no pasa, a veces no necesitamos años así, incluso con meses sucede, en el que el gasto energético, es decir, es mayor a la ingesta que tiene, a la ingesta energética calórica. Con esto, ¿qué pasa? Incrementan las lesiones y enfermedades, porque hemos de entender que después de realizar una sesión de actividad física, siempre va a haber un efecto paradójico en el sistema inmune, en el que van a disminuir la actividad de las células del sistema inmune, y en esa pequeña ventana, que son aproximadamente 4 a 6 horas después de hacer ejercicio, alguien se puede enfermar, ¿no? ¿Qué es lo que genera también esta deficiencia de energía? Trastornos hormonales y alteraciones metabólicas, ¿no? Y alteraciones cognitivas. También va a haber alteraciones cognitivas, disminución del rendimiento tanto físico como mental y fatiga crónica. Ahora, el último consenso que se publicó respecto a los REDs fue en el año de 2023, en el cual tenemos todos los efectos que va a generar esta disponibilidad energética disminuida. Va a haber una modificación o alteración en la función reproductiva, tanto en hombres como en mujeres, pero quienes tristemente se verían más afectados por esta entidad son las mujeres. La salud ósea igualmente se va a ver afectada, así como la función gastrointestinal, la actividad metabólica, la función hematológica, va a presentarse incontinencia urinaria, así como en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Va a haber problemas en cuanto a salud mental. Dentro, uno de los principales es el trastorno de ansiedad generalizada y trastorno depresivo. Una función cognitiva terrible, sobre todo hablando de estudiantes atletas. Va a haber perturbaciones en el sueño, función cardiovascular alterada, siendo la presencia de arritmias una de las peores. Una función musculoesquelética disminuida, en las cuales se va a caracterizar principalmente por pérdida de masa muscular, así como disminución en la fuerza. En la parte de niños y niñas que están en crecimiento, van a tener una disminución y una afectación directamente en la parte del crecimiento, y el desarrollo, específicamente de los caracteres sexuales secundarios, y en la parte inmune se va a ver mermada. Es decir, estamos hablando que un paciente que presenta los REDs va a tener estos elementos, y el nutriólogo deportivo y el médico somos quienes lo identificamos, y bueno, quien va a llevar gran parte de este trabajo para recuperarlo va a ser el nutriólogo deportivo, conociendo de manera individual al atleta, conociendo sus necesidades y el acceso que debe de tener a ciertos macronutrientes, suplementos y también la intervención médica de ser necesaria. Ahora, también tenemos como este pequeño apartado de los REDs, pero específicamente la salud femenina, que es la que conocemos como la triada de la atleta femenina, o también el síndrome oportunista en mujeres deportistas. Este sí es muy, muy grave, porque este se presenta después de meses o años de presentar este déficit energético. Este va a ser muy común que lo encontremos en deportes de arte que están clasificados como arte competitivo, gimnasia rítmica, gimnasia artística, nado sincronizado, en los cuales se califica muchísimo la estética corporal. Es de ahí que también podemos decir que el deporte realmente no es salud. Entonces, aquí tenemos la presencia de 3 situaciones que nos dan, que le hacen todo el mal al atleta, a la mujer. Va a estar caracterizado por la coexistencia de un déficit energético, trastornos menstruales y una salud ósea deteriorada. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, el trastorno menstrual va a haber irregularidad o ausencia de periodos menstruales, pero por muchísimo tiempo. El déficit energético crónico, va a estar caracterizado principalmente porque ¿qué pasa con los entrenadores, las entrenadoras que hacen gimnasia, ¿no? Ay, es que estás gorda, ya se te ve la lonjita, ya tienes que dejar de comer. Y deja de comer. Deja de comer con el fin de seguir buscando esa
imagen estética que se tiene como lineamiento a veces para el deporte. Y a partir de estas deficiencias y alteraciones hormonales y nutricionales o energéticas, va a haber una salud ósea deteriorada. O sea, porque han existido casos en los que he podido ver atletas de 22 años, 23 años, con ya osteopenia, osteoporosis, o sea, con esa disminución de la densidad mineral que puede generar una fractura patológica, ¿no? Entonces, esto es importantísimo identificarlo para poder atenderlo. Y con ello, más allá de hacer longeva la práctica, la vida deportiva del atleta, es hacer su salud. Aquí sí ya pasaría a segundo plano el hecho de su rendimiento. Aquí lo que queremos es que la atleta esté sana, la atleta esté bien, pueda recuperar lo que sepa que la vida va más allá de una competencia, la vida más allá de tener una delgadez o cierto porcentaje de masa grasa, ¿no? Y pues bueno, estaba hablando al inicio de esta plática con la doctora María Elena, de que quiero dejarles este pequeño ejercicio en cuanto a Joshua Cheptegei, ¿no? Quiero más, quizás hoy por la tarde o mañana, le compartiré a la doctora el enlace para un examen, en el cual esta va a ser una de las respuestas, claro está, porque quien tenga la mayor cantidad de respuestas correctas, le quiero regalar un pase doble para que venga al estadio Nemesio 10 a ver un partido. Ya será que ustedes elijan qué partido quieren venir, porque van a ser en sábado. Pueden elegir entre venir al partido de Juárez, el partido de Atlas o el partido de San Luis. ¿Sale? Van a tener 2 pases dobles, asientos numerados. Es uno de los estadios donde mejor se ve el fútbol. Y pues bueno, entonces si pueden tomarle pantallazo directamente a lo que aquí les muestro, porque ese va a ser uno de los ejercicios, ¿verdad? Con estos datos que aquí les estoy dejando. Y bueno, pantallazo, igualmente la doctora me comenta que van a subir el video a YouTube, igualmente lo van a tener disponible incluso para ponerle pausita, ¿sale? Y bueno, igual les dejo este código QR. En este código QR ustedes van a poder acceder a 4 documentos que les estoy compartiendo. Como lo pueden ver aquí en esta parte, aquí tengo el que dice el compendio de a las actividades físicas. Es un compendio que su última actualización fue en 2024, en el cual tiene todas las actividades físicas habidas y por haber. Y nos dice cuál es el gasto energético en cuanto a intensidad, es decir, en METs que tiene. Esto les va a servir muchísimo a ustedes en el momento en el que lleguen a ver a un paciente que realiza actividad física, un paciente que hace ejercicio, un paciente deportista, para que ustedes puedan también adecuar sus requerimientos nutricionales, considerando toda esa partecilla. Vamos, ahí tiene tanto requerimiento, el compendio de actividades para adultos, para el adulto mayor y para personas en silla de ruedas. E igualmente aquí al final, y ya lo van a poder ver en el YouTube, las 8 fuentes bibliográficas en las cuales obtuve la información para tener el gusto de darles esta plática. Les recomiendo tomarlas, les recomiendo leerlas, porque esto realmente es la base. La fisiología del ejercicio es prácticamente la base para comprender la parte de la nutrición deportiva. Si bien lo que vimos solamente fue el continuum energético, me atrevo a decir quizás un 5% de todo lo que hace un nutriólogo deportivo, porque va más allá. Y sería todo por mi parte. Igualmente, estoy abierto a todas las dudas que tengan respecto a nutrición deportiva en general, medicina del deporte, fisiología del ejercicio. Y pues nada, nomás eso. Muchas gracias por el tiempo prestado a esta plática. Para mí fue un gusto estar ante ustedes. Igualmente, si quieren seguirme en Instagram, porque generalmente de una manera continua estoy publicando publicaciones relacionadas a rendimiento deportivo, que mi Instagram es @dr de doctor_servando. Y pues nada, si tienen preguntitas, vamos a por ello. Muchas gracias, doctor. Muy interesante y muy ilustrativa la plática. Me parece que pone varios puntos sobre la mesa que salen constantemente cuando se abordan los diferentes temas, ya sea
cuando hablamos de fisiología, cuando hablamos de la práctica que hace el nutriólogo, la nutrióloga, y pues a mí me gustaría primero agradecerle este tiempo que, como decía, tan generosamente nos regala, y me gustaría preguntar si hay alguna duda, observación que quieran compartir nuestros estudiantes y colegas. Si no, me gustaría que nos platicara cuáles son los retos de trabajar con estos deportistas de alto rendimiento, porque pues muchos de ellos ya llegan como con ciertas ideas, o sea, porque nos pasa como en la práctica normal, ¿no? O sea, llega la gente y dice, no, es que yo vi en un TikTok esto, ¿no? O yo vi, o alguien me dijo, la abuelita, la vecina, a él le funcionó, y eso mismo va pasando también, supongo, con los deportistas. Me gustaría que nos platicara cómo ha sido, pues, los retos que ha visto y que tendríamos, sobre todo nuestros estudiantes, que tener en mente. Yo creo que el primer reto siempre va a ser la facilidad y la habilidad de comunicarte efectivamente con el atleta. Ya que muchos atletas, y dependiendo del deporte, vienen de diferentes contextos sociales, culturales y económicos, hay que saber, a mí me gustaría decir, tropicalizarse un poco. Porque no, obviamente con las debidas medidas, no va a ser siempre tener las mismas palabras o el mismo léxico o la misma forma de acercarte a un atleta que viene de un entorno difícil, ejemplo, alguien que practica box, a un atleta que quizás viene contigo y ya estudió una licenciatura y tiene un posgrado y es alguien que hace esquí nórdico, ¿no? Debemos tener eso aparte, pero siempre, siempre, siempre el punto fundamental cuando tratamos con un atleta de alto rendimiento es la educación. Porque aquí en México se tiene una estructura muy pobre en el aspecto de llegar al deporte profesional. Es de ahí que vemos a muy poquitos atletas olímpicos, a muy poquitos atletas que se ganan una medalla o que son campeones del mundo, ¿no? Tan poquito es que nos emocionamos a veces con que alguien nada más participó, ¿no? Y digo, claro, es maravilloso porque el hecho de ya llegar a unos Juegos Olímpicos, estás hablando de que estás en el 0.0001% de los que ya llegaron y ya estuvieron, ¿no? Pero siempre es la educación, siempre es, aunque tú llegaste con ese talento, con esas posibilidades físicas, técnicas, tácticas al deporte, cuando ya llegaste a este nivel, si quieres ver de frente al campeón mundial, al que tiene la plusmarca mundial, al mejor de la historia, también necesitas este background de educación. Es decir, educarte, qué es lo que tienes que hacer tú como atleta, cómo los pilares para una adecuada salud del deportista tienes que tenerlos presentes, ¿no? Que es un adecuado entrenamiento bien planificado, la parte del descanso y la recuperación, la parte alimenticia, la parte del descanso, y a veces que es una que no toda la gente o no todos los profesionales agregan, y bueno, ya tendrán sus motivos, pero me gusta siempre agregarlo, tanto con mis pacientes como mis atletas, la parte espiritual, ¿no? ¿En qué crees, cómo crees en eso y cómo eso se complementa en tu día? Al momento de tener estos 5 pilares, tú educar al atleta, ese es el mayor reto, ¿no? O sea, poder educarlo, que tiene que comprender que esos 5 pilares van a ser los que van a determinar su día a día, su éxito deportivo, su vida deportiva y por consecuencia su vida personal, ¿no? Porque van a tener que entender también que llega un punto en que la vida deportiva se acaba y van a tener que regresar a tener una vida que para ellos, que para nosotros podemos ser convencional, ¿no? Cuando su vida es totalmente distinta. Entonces yo creo que esos van a ser los grandes retos, ¿no? Comprender el contexto sociocultural del que vienen y adecuar nuestro discurso hacia la educación. Muy bien, y entonces, si tuviera que resumir cuáles son los puntos esenciales que nuestros chicos, que pues aquí hay sobre todo estudiantes de servicio social y tesis, pero esto está abierto para que lo vean cuando ya esté en YouTube, pues cualquier persona. A mí me gustaría que pues nos pudiera compartir así como los puntos más importantes que las personas, independientemente de que sean nutriólogos o que sean nutriólogas, que sean médicos del deporte, sino las personas
que buscan hacer una actividad física, porque luego nos recomiendan, como comentábamos, el Herbalife o tómate esta cosa y ese tipo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para público en general, ¿no? Que quiere o que hace una actividad física? Ok, punto primordial y antes que todo, siempre va a ser una estrategia de tamizaje, ¿no? Punto número uno de ellos es siempre hacer una valoración cardiovascular. ¿Y a qué me refiero con esto? Hacer un electrocardiograma en reposo o una prueba de esfuerzo. Porque creo que todos hemos visto mucho en redes sociales o en la tele de que, se murió tal persona en un SmartFit, se infartó haciendo, porque muchas veces existen estas condiciones cardiológicas subyacentes, es decir, que no dan síntomas y que durante el esfuerzo se presenta en un cuadro florido y tristemente la persona fallece. Esa va a ser una primera recomendación que siempre le vamos a hacer al paciente que hace ejercicio o que quiere empezar a hacer ejercicio, sea de manera recreativa, con fines estéticos, y el más importante, que es la salud, ¿no? Ese va a ser uno de los puntos más importantes. Punto número 2, que siempre se guíen por un profesional. Era algo que platicábamos la doctora y yo antes de empezar. En México son muy pocas las personas que tenemos esta formación académica, profesional, para prescribir ejercicio de manera individualizada. Si bien tanto el médico especialista en medicina de rehabilitación y el médico del deporte son los principales que podemos prescribir actividad física, pero no prescribir de ponerlo en una receta de realizar actividad física, sino establecer parámetros en cuanto a frecuencia cardiovascular, frecuencia ventilatoria, frecuencia de realizar la actividad como tal, si vamos a hacer ejercicio de pesas, que es el más importante, con cuántos kilos, cuántas sesiones a la semana vamos a realizar para tener una adecuada adaptación y beneficios a la salud. Punto número 3, y que es también súper importante, acudir con un licenciado o licenciada en nutrición, porque necesitamos cubrir esas necesidades energéticas que suceden a partir de la realización de actividad física, para que ello no genere un daño a nuestra salud. Por compartirle algo, yo al gimnasio que voy es un gimnasio de cadena, que es el Planet Fitness, porque me queda muy cerca de aquí de mi casa. Fui hace 2 días que fui a una de mis sesiones de entrenamiento, vi una muchacha que obviamente se veía con todas las ganas de ir, y que realmente en el mero calentamiento que lo hizo en la máquina de remo, nada más mi novia y yo vimos cómo la muchacha se fue así como para atrás un poquito, porque su cuerpo no está adaptado para esa carga, aunque pareciera un calentamiento. Siempre tenemos que ir de menos a más, individualizado todo, ¿vale? Entonces, siempre acudan, siempre acercarse a un profesional. La persona que está súper fuerte, está muy musculosa, que tiene mucho volumen muscular y que te dice en TikTok o en Instagram que tienes que hacer X cosa, el 99.99% de los casos no sabe qué hacer, no es una persona que esté preparado, te habla desde el empirismo, y nosotros cuando vemos filosofía de la salud o filosofía de la medicina, sabemos que el empirismo pues ya quedó atrás hace muchísimo tiempo. Siempre necesitamos hacer prácticas basadas en evidencia, que sean totalmente replicables, y obviamente nosotros tener el criterio para hacer modificaciones a lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los principales, ¿no? Realizar una evaluación para ver nuestra salud cardiovascular, porque el ejercicio siempre conlleva un esfuerzo. Acudir con una persona que esté preparada en cuanto a la parte deportiva, que es de preferencia que sea un médico del deporte, porque nos dedicamos a esto directamente, aunque a veces el nombre de la especialidad pareciera muy excluyente, ¿no? Pero vemos nenes desde que se empiezan a mover hasta el adulto mayor, ¿no? Pasamos también por las personas que han perdido alguna extremidad, personas que de nacimiento tienen alguna deficiencia neurológica. Atendemos a todo tipo de personas como médicos del deporte. Y por último, pues no por ello menos importante, sino nada más enlistándolas, acude con el nutriólogo. Acude con el nutriólogo, y si así lo requieren, no dejar de pasar a visitar a un psicólogo que pueda hacer psicoterapia específicamente cognitivo-conductual, porque generalmente lo que pensamos y las conductas que tenemos pueden ser los frenos para realizar una actividad física de manera adecuada. Muy bien, doctor, le agradezco mucho. Le pediría nada más si nos puede poner en el chat sus redes de Instagram que nos decía, para que no haya pierde y lo pueda yo copiar así, sin Claro, que sí. sin que haya ningún error.
Claro, sí, ya se los he Ajá, compartido. perfecto, muchísimas gracias. Pues si no hay ninguna otra participación, la doctora Rubicelli puso en el chat, déjeme ver, le damos las gracias al doctor Luis por su presentación y por compartir con estudiantes. Algunos de ellos, como estarán atentos de la grabación porque están en clase y bueno, ya podrían dejar sus preguntas, y ya sea por el chat de YouTube y en sus redes sociales, pero bueno, si tenemos alguna observación, se las haremos llegar, doctor, y estaremos pendientes de que nos mande el Forms para que podamos después compartirlo con nuestros estudiantes y se vean ahí motivados Sí, para claro. ir a visitar ahí al Nemesio, ¿cómo se llama el estadio? ¿Nemesio Torres? Nemesio 10. Ajá. Nemesio Díaz. No voy a llegar si me equivoco de nombre. Bueno, eso y también pues, les quiero agregar otra cosa que para darles su descuento puede oscilar del 15 al 30%, ya sea en playera, chamarra o alguna cosa que quieran directamente ir a la tienda del club, será con todo gusto también. Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias. Yo voy a detener la grabación y pues, le damos otra vez muchas gracias por su participación. No,